¿Qué tal, queridos amigos de Martín Noticias? Muy buenas tardes. Soy Mario Pentón. Me acompaña el abogado de inmigración Santiago Alpizar, quien también representa a Cuba Demanda. Vamos a hablar del caso de la jueza Melody González Pedraza. Muchos nos han estado preguntando qué ha pasado con la jueza Melody, por qué no se sabe nada de la jueza Melody, qué pasó en esta audiencia final de asilo, ganó o perdió el asilo. Hay por ahí gente también diciendo cosas que no son, de que si ya había perdido el asilo, etcétera. Vamos a hablar con la gente que sabe. Por favor, Santiago, buenas tardes, bienvenido a Martí. Muy buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación y estoy con toda tranquilidad a contestar tus preguntas porque la última vez que me entrevistaste te tiré con ráfagas y no está bien porque si no la gente no nos va a entender. Disculpa. No, para nada, Santiago. Al contrario, agradecemos muchísimo el trabajo que está haciendo Cuba Demanda y en este caso específico, agradecemos también todo lo que han hecho y sé que ha sido mucho para documentar las cosas que hizo la jueza Melody González Pedraza allá en Villa Clara. Por favor, cuéntanos esta audiencia final de asilo, cómo fue, por qué hasta este momento no sabemos si la van a deportar, si le van a dar asilo a la jueza Melody González Pedraza. Mira, debo aclarar que yo no participé personalmente en la vista ni en ninguna de las otras. Sencillamente, Santiago Alpiza, es el presidente de Cuba Demanda, en una organización sin fines de lucro, sin, Sin grants. y sin grants, que somos un grupo de abogados y paralegales que hacemos este tipo de trabajo de varias facetas, lo hemos explicado otras veces, dentro de Cuba, ante las organizaciones internacionales y también en la identificación aquí en los Estados Unidos de personas que, como Melody, no merecen estar aquí por haber tenido una participación activa como agentes activos del Partido Comunista de Cuba y también como represores que son del régimen dictatorial que existe en nuestro país. Esta última audiencia estaba reducida al testimonio y la explicación que podían dar ante las preguntas que hiciera la respondente, en este caso, que es Melody, a los informes que presentó Cuba Demanda, que fue un informe detallado de 27 páginas, en las razones que nosotros habíamos encontrado desde el punto de vista legal por las que debía a ella denegársele la solicitud de asilo que estaba haciendo. Y también ella presentó los descargos, un testigo que fue a hablar en nombre de ella, en favor de ella, explicando qué tipo de personas creía o entiende en la opinión de este testigo, que es Melody, para que el juez conformara una opinión global, generalizada, en la totalidad de las circunstancias, en las pruebas presentadas, si debía o no dársele a Melody la solicitud de asilo defensivo que había presentado en este proceso de deportación en que ella se encontraba. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cuándo tenemos una decisión final de este juez? Tengo entendido de que es uno de los jueces más, no quiero decir más serio, pero más estrictos para dar un asilo y que no es tan fácil ganar un asilo con este juez. Mira, no es solamente el juez que tiene el caso. Todos los jueces que están en el tema de migración son jueces federales nombrados por el presidente de los Estados Unidos, son jueces que tienen una función vitalicia, se toman siempre el derecho, actúan con absoluta totalidad, con absoluta decencia e imparcialidad. Y incluso hay los comentarios que he leído de la prensa independiente que ha cubierto el tema de Melody, siempre tirando de una sola parte, lamentablemente, me refiero a Diario de Cuba, y no a la totalidad de las circunstancias que rodean el caso, admiten que se le ha dado todas las oportunidades posibles a la defensa, en este caso a ella, de hacerlo de una manera que corresponda y de manera satisfactoria. Ella está de acuerdo a la último reporte que se sabe de su opinión acerca del juicio, que está satisfecha con lo que ella hizo en su defensa y pudo presentar todos los descargos posibles. En esta ocasión, además del testigo que presentó ella, que declaró en el juicio, en otras palabras, fue un pariente de ella, un primo creo que fue. El que la trajo con el paro humanitario, el que me amenazó con una demanda por haber sacado su nombre y por haber dicho que lo que ella hizo en Cuba, condenar a 4 jóvenes a prisión antes de venir.
Tengo entendido que también el tribunal le reclamó algo a la fiscal de la manera que le estaba haciendo las preguntas. Y allí Cuba Demanda presentó un escrito, un informe, repito, de 27 páginas, bien comprensivo de las razones por las cuales, en la opinión legal nuestra, nosotros somos abogados en Cuba, somos abogados aquí en los Estados Unidos y somos abogados en España. Yo personalmente he estudiado esta cosa que llaman derecho 3 veces y entiendo más o menos cómo, de por dónde van los tiros. Explicamos por qué ella había cometido en Cuba un delito de prevaricación que lamentablemente ha ratificado el propio Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Cuba, en una resolución reciente denegando la solicitud que nosotros promovimos a través de los familiares para la revisión del caso, de la causa número 2 del Tribunal de Encrucijada, donde Melody González Pedraza sancionó de manera injusta, manifiestamente injusta, eso es lo que constituye el delito de prevaricación, a 4 jóvenes a delito de privación de libertad, aun cuando las 2 compañeras de ellas de fórmula en el tribunal quiere decir 3, y 2 de las juezas confirmaron por escrito y con acompañamiento de su carnet de identidad a mí y a Samuel Rodríguez, que también ha tenido una participación destacadísima en este asunto, que ellas no participaron en la decisión que se tomó en el juicio contra estas personas y que además estaban en desacuerdo con la decisión de condenarlos, porque además se habían presentado pruebas suficientes de descargo de que ellos no habían cometido el delito. Ese informe que nosotros presentamos no fue desestimado por la sala, como se atreve a decir la fuente que utilizó Diario de Cuba para esta última informe acerca o reporte periodístico acerca del juicio. El informe nuestro, el de Cuba Demanda, fue ratificado y se le dio la oportunidad incluso a Melody de hacerle repreguntas a nuestro representante, el doctor Miguel Fernández, a Arnaldo Miguel Fernández Díaz, que participó en el juicio vía Webex porque ese día presentó un problema médico y no pudo asistir en persona, pero le dieron la oportunidad de hacerlo vía Webex o video para que presentara, ratificando el informe, que repito, no fue de ninguna manera desestimado, todo lo contrario, el juez dio una apreciación clara de que iba a examinar con cuidado lo que ahí se decía. También fue de satisfacción para el gobierno, que incluso nos ha pedido que participemos en otras ocasiones, porque tenemos el conocimiento claro de las cosas que pasan en Cuba y cómo es cuál es el tipo de legislación que existe en Cuba y cuáles son los derechos que tienen y las obligaciones que tienen los juristas en Cuba de cumplir con los mínimos requisitos indispensables que la ley incluso injusta de Cuba establece para ciertas medidas de justicia que la jueza Melody González Pedraza no cumplió en satisfacción de las exigencias que hizo la seguridad del Estado, que nada tiene que ver con la impartición de justicia independiente, y de sus superiores, en este caso específico, en el que se condenaron sin pruebas ninguna a 4 personas que lamentablemente el Tribunal Supremo ratificó como deseable, posible y cierto, aún cuando admite que se cometieron un delito de prevaricación. Eso es inadmisible y eso, perdona que continúe con esto sin que me tome la pausa debida, pero nosotros tenemos la obligación, a resultas de esta decisión, de reportar al señor doctor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, al Departamento de Estado, para que ni a él ni a sus familiares, creo que también tiene algunos familiares que están en el negocio de las MIPYMES y demás, tengan visas para entrar aquí en los Estados Unidos, porque sencillamente él ha respondido a lo que él siempre ha dicho, excepto cuando dijo que Cuba había derecho a protestar. Él siempre ha dicho que los jueces son y deben representar al Partido Comunista de Cuba, que se considera una fuerza supraconstitucional y por encima de la ley, y él no puede estar por encima de la ley cuando él es el jefe de la judicatura cubana y ha ratificado esta decisión prevaricante y prevaricosa por parte de la jueza Melody González Pedraza, que hoy día está pendiente de una decisión si se queda o no en los Estados Unidos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Repito, el testimonio de Cuba Demanda, el informe que presentamos no fue desestimado
por la Corte, sino todo lo contrario. Tuvimos la oportunidad de ratificarlo frente al juez en todas sus partes, y el juez prometió hacer un examen exhaustivo de lo que habíamos dicho, y él será la persona con la autoridad judicial suficiente para estimar o no en parte o en su totalidad lo que hemos dicho sobre nuestra opinión de la jueza Melody Fernández Pedraza, que sí cometió en nuestra modesta opinión y concordante a la ley un delito de prevaricación, dando una sentencia manifiestamente injusta en contra de estos 4 ciudadanos del poblado de Encrucijada en Villa Clara. A ver, a mí me llamó muchísimo la atención que el Tribunal Supremo de Cuba se tomara la molestia días antes de este juicio final de Melody, pues hablar en contra de Melody y ponerla como la mala de la película. Me llama la atención, no digo más. No obstante a eso, el esposo de Melody ya ha sido deportado a Cuba y han sido muy claros los argumentos que tuvo la fiscalía. Él no merecía asilo político en los Estados Unidos. ¿Esto pudiera influir de alguna manera en que ella también sea deportada a Cuba? Yo creo que obviamente es una circunstancia que se tendrá en cuenta, pero no tiene un carácter decisorio en la opinión del juez. La opinión del juez será basada única y exclusivamente en las evidencias que se presentaron ante él antes y durante las audiencias de este largo proceso que llevó más de un año. Sí, para llevamos que un año en esto. Se concluyera el día 8 en su parte fundamental, que es la práctica, o sea, la presentación de escrito, la práctica de las pruebas. Ahora el juez se va a tomar un tiempo. Él dijo que hasta 4 semanas para tomar una decisión, y creo que lo hará en justicia, en correspondencia a los elementos de pruebas que allí se presentaron. En caso de que Melody González Pedraza le nieguen el asilo y le den una orden de deportación, ¿tiene posibilidades de apelar? Sí, tiene 30 días para hacer la solicitud para poner una apelación, y después que es un modelo relativamente sencillo poner la apelación. Lo que es difícil es hacer el argumento de la apelación, que llega unos meses después, cuando le entregan las transcripciones del juicio, para que ella entonces argumente basado en lo que allí se dijo, exactamente como se dijo. Con eso sí son precisos aquí los tribunales y las cortes. Ella diga cuáles son los elementos de descargo que tiene en contra de la decisión, que en este caso estamos supones tú, yo no supongo nada porque no me corresponde suponer nada, que sea una decisión contraria a su pretensión de quedarse aquí con ese asilo político. Yo no creo que debemos estar conjeturando qué va a pasar. Lo que pase será la decisión que correctamente indique el procedimiento y la justicia en este gran país, donde se le han dado, y ella lo admite, todas las oportunidades que ella le ha negado a las personas que juzgó por muchos años, 18 años de ejercicio de profesión como jueza en Cuba. Cuando está claro que los jueces en Cuba, de acuerdo a la propia ley del régimen dictatorial, son los jueces del pueblo. Los tribunales en Cuba se llaman tribunales populares, y en el caso de los tribunales municipales que ella presidía, están constituidos estos tribunales, que son 3 personas, por una juez profesional, que era ella, y 2 legos. Y en el caso específico que estamos analizando, la causa 2 del año 24, en el que ella sancionó por delito en realidad ahora no recuerdo cuál fue la calificación, pero los hechos constitutivos del delito era el haber lanzado cóctel molotov contra individuos que pertenecían o que eran miembros de la seguridad del Estado. Delito que no se pudo probar porque, reitero, las pruebas que se presentaron en el juicio oral fueron abundantes en que estos individuos no pudieron participar el día de hechos, que si mal no recuerdo fue el 23 de noviembre del año 23, cuando uno estaba en un escampavías del servicio de guardacosta norteamericano, había tratado de escapar del país, y las personas, los confederados de él en ese escape, participaron en el juicio y explicaron que no podía estar el día que se tiraron el cóctel molotov en el lugar y hecho, porque estaba en alta mar, estaba siendo detenido por el servicio de guardacosta. Incluso uno de esos testigos
fue juzgado y sancionado porque se abandonó la unidad militar precisamente los días en que se había producido el hecho delictivo, que Melody indicó que habían sido ellos, contrarios a todo derecho y razón, los que habían cumplimentado esta acción supuestamente delictiva, solamente basado porque uno de los acusados, de apellido Balseiro, había confesado a fuerza de golpes y maltratos durante la fase de instrucción en la seguridad del Estado de Villa Clara, que habían ellos hecho lo que ellos quisieron decir que había sucedido. Incluso hay yo he leído las opiniones de los abogados que representaron a los acusados en Cuba de esta causa 2 del año 24, por la cual fueron juzgados en el Tribunal Municipal de Encrucijada por la jueza Melody González Pedraza, repito, y otras 2 que estuvieron en desacuerdo en sancionar. O sea, la mayoría del tribunal estuvo en desacuerdo en sancionar a estos individuos, a pesar de lo cual Melody optó por sancionarlo. Eso es un delito. Se llama prevaricación y está en el Código Penal cubano. Este muchacho, que dicen que escribió su confesión, aparece escrita la confesión en 2 escrituras distintas, y todo el mundo sabe que la escritura es un acto consciente y que nadie puede escribir de 2 maneras distintas. Por mucho que uno simule la escritura, un experto puede determinar si hay parte de esa escritura que es tuya o no. Y aparentemente lo que faltaba, la guinda al pavo de la supuesta confesión de este muchacho, fue escrita por algún oficial de la seguridad del Estado, y eso fue suficiente a todos estos jueces, hasta el Tribunal Supremo, para ratificar una sanción de 4 y 3 años de privación de libertad a gente que son completamente inocentes del delito que se le imputó. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias a todos por la sintonía. Aquí vamos a seguir muy pendientes de este caso. Es un caso que reportamos en exclusiva aquí en Martín Noticias. Fuimos los primeros en dar esta información y que hemos seguido a lo largo de todos estos meses. Por supuesto, le hemos dado la posibilidad a Melody González Pedraza que hable en Martín Noticias, pero ella no quiere. Ella prefiere otros medios donde pues, pueda decir lo que ella desea sin la confrontación o sin tener la contraparte de las madres de estos jóvenes, todos menores de 30 años, que siguen presos en Cuba por la responsabilidad de Melody González Pedraza. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Mario, y estoy contigo en la continuidad de este asunto cuantas veces sea necesario. Gracias por la información. Chao.